Mi nombre es Luana Bueno, Pascual. vos estás regiamente peinada, yo tengo los pelos así todos Estás parados, pero divina, estás bueno, bueno, divina. no importa, no importa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Mi nombre es Luana Pascual y yo te voy a entrevistar. Va a ser un Bien. placer. Ay, quiero ya empezar a hablar con vos. Bueno, primero agradecerte. Gracias por este tiempo, por hacerte este tiempito para hablar con nosotras en el marco del Festival Juntas, que organizamos esta movida tan grande a lo largo y ancho de todo el país, para encontrar talentos de todo el país. Y bueno, y va a haber un montón de otras cosas más. Y queremos hablar con vos, porque sos realmente una voz que tiene que estar, una voz muy importante, que queremos que se escuche en todos lados. Y bueno, contanos cómo fue esta lucha, ¿no? Porque me imagino que ahora quizás es un poco más común ver a muchas mujeres luchar, ¿no? Y en un ambiente quizás el de la medicina, que quizás habrás tenido que lidiar con muchísimos, no sé si llamarlos maltratos, pero con desigualdades. ¿Cómo fue ¿no? Estar a los codazos, ¿no? En tu ámbito y lograr finalmente posicionarte y llevar a cabo tus ideas, ¿no? Y expresarlas. Bueno, como vos señalás, el campo de la medicina y de la salud no es fácil para las mujeres. Si bien esto ha mejorado, porque ha crecido mucho, y en la facultad ahora, tanto los que ingresan como los que egresan, que es importante, en medicina la mayoría son mujeres. Pero así todo, nosotros todavía vemos que hay muy pocas ministras de salud, hay muy pocas directoras de hospital, hay muy pocas jefas de servicios, es decir, todavía hay muchos lugares y hay muchos ámbitos que para llegar a los niveles de decisión es difícil. Entonces, yo creo que de estudiantes a veces se puede no ver esto, porque bueno, se da como una naturalidad y como ahora hay muchas más chicas que varones, pero ni bien uno empieza a tener contacto y empezar a ejercerlo, empiezas a notar. Yo siempre cuento que mi primera experiencia cuando entré con una amiga y otra compañera que yo no conocíamos, nosotras, pero bueno, éramos tres que entramos a una guardia médica. Todavía éramos estudiantes de medicina, no nos habíamos graduado. En aquella época se hacían guardias porque no había internado, yo tengo unos cuantos años de recibida. Entonces, bueno, la novedad fue que cuando llegó para la noche nos dijeron, bueno, el problema es que el lugar que tenemos para dormir es solo para los hombres, que era un piso arriba, así que ustedes van a tener que compartir en una pieza semi privada, en una sala delante de una sala de internación de esas comunes de hospital, donde hay 20 o 30 camas, había una sala con 2 camas, y éramos 3, así que alguna se tenía que quedar a la noche sin dormir, hacer el turno, seguir, porque no teníamos dónde dormir. Bueno, eso es como un ejemplo de lo Claro, que una de las te tantas permite cosas. ubicar. Ahora creo que no es tan así eso, pero igual, igual. Y por eso digo que las discriminaciones existen y por más de que hemos avanzado todavía falta y falta bastante. Tal cual. Y bueno, imagino que expresarte a favor del aborto habrá sido un problema para vos, ¿no? Sabiendo que, bueno, que no mucha gente adhiere a esa idea. Y quizás ahora el tema está mucho más en agenda, de hecho se está por mandar el proyecto de ley al Congreso, pero claro, hace años no era común y te habrás sentido también como un poco sola, ¿no? En esa lucha. Bueno, encima decirles que yo estudié hasta tercer año, yo hice las 2 facultades, porque yo empecé, aprobé el examen de ingreso en la Universidad de Buenos Aires, pero después seguí haciendo el ingreso en la Universidad de El Salvador, de los jesuitas, así que encima tengo este background.
Pero por ¡Qué suerte... coraje! ¡Qué valentía! Pero después, cuando llegamos a cuarto año me di cuenta que 2 facultades no se podía hacer porque no hay 2 mañanas, no se podía ir al hospital a la tarde. Bueno, entonces decidí quedarme en El Salvador. Y nunca me arrepentí, porque incluso por ser una universidad católica, tuvimos profesores, primero tuvimos mucha libertad, y tuve un profesor de ginecobstetricia, que fue el doctor Nicholson, Roberto Nicholson, que se murió hace unos años, pero que fue un hombre que asesoró al Papa sobre los métodos anticonceptivos y por qué había que no eran abortivos, a uno de los papas, claro, de los más abiertos, no de los de los últimos años, y este profesor, bueno, nos enseñó, y toda la facultad en ese momento era abierta y permitía esta diferencia y este reconocimiento de las cosas. Entonces, la verdad que la muerte materna, cuando uno la analiza y ve que es por, sobre todo, complicaciones del aborto inseguro, es decir, de que las mujeres no pudieron hacer otra cosa y tuvieron que hacer cualquier porquería para interrumpir un embarazo que no pueden seguir adelante, entonces esto es algo que te revela. Y yo tuve la suerte de que en ese momento la facultad nos permitió y no tuve problema nunca, ni mis compañeras. Sin embargo, tengo que decir que ahora eso ha cambiado. Y que tuve problemas después de graduada, cuando desde la fundación mandaba una revista que llamábamos Decidamos, que la interrumpimos hace poco, y hablábamos del SIDA y hablábamos del preservativo y no la querían distribuir en la facultad porque hablábamos de eso. Entonces, bueno, me parece que esto es un tema para tener en cuenta. Hay muchas diferencias, pero creo que hay que entender y hay que superar los principios individuales, que yo puedo ser católica y decir, yo esto no lo voy a hacer, pero no tengo por qué obligar a otras mujeres que lo necesitan y que lo deben hacer a poner en riesgo su vida. Y esto me parece que es algo que lo aprendí desde la facultad y lo sigo teniendo siempre muy en cuenta. No quiero obligar a nadie ni que nadie me obligue. Entonces, bueno, hay que encontrar leyes y normas que nos permitan convivir con las diferencias, respetándonos. Tal cual, es muy importante lo que decís, porque si bien se ha avanzado mucho en cuanto a esas temáticas, sigue faltando todavía un montón y bueno, seguirán faltando, ¿no? Todas estas batallas. Vos mencionaste la ley y quería hacer un paralelismo entre la importancia de la ley de cupo, ¿no? En este caso, la ley de cupo en los festivales, ¿no? Que salió hace poquito, y la ley del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué crees que son tan importantes para nosotras que esas leyes, bueno, salgan y se respeten? Bueno, obviamente son discriminaciones, como te decía. Entonces, que haya que poner un cupo es porque hay una discriminación que si no se pone una ley de discriminación positiva, como llamamos, no se va a lograr. Porque, bueno, hay una No se dio cosa. naturalmente. Y claro, pero además, fíjate, cuando te piden los antecedentes, si vos no pudiste trabajar en eso, ¿cómo vas a presentar antecedentes? Siempre te va a ganar un varón que ha tenido la posibilidad de presentarse. Esto es algo de lógica. Entonces, y bueno, y esto en el caso del aborto, hay que verlo por otro lado, que es la omisión. Nosotros podemos obligar a la gente en una ley, porque le decimos, ahora todos tienen que abortar, imagínate qué barbaridad, o una ley que como ignora el tema, te deja sin respuesta. Entonces, la omisión es cuando no se toma. Y fíjate que el Código Penal, que es de 1921, que tiene ese artículo 86, que en sus 2 incisos plantea que, si bien dice que el aborto es un delito, en ese artículo 86 da 2 excepciones, que son el caso de riesgo de vida o de salud y el caso de la violación
o el abuso, bueno, como antes se hablaba, el ultraje al poder, porque hay que ver que es de 1921 la ley. Bueno, eso llegó un momento, eso rigió desde 1921, estuvo así. Llegó un momento en que se puso en duda, y no hace mucho. Y hubo que, por eso la Corte, sí, ¿no? en el 2012, hace ese fallo FAL, es 2012, fíjate, Sí, sí, y sí, que no, dice, está. bueno, en realidad este caso ya se solucionó, no lo necesita, pero vamos a opinar y vamos a decir cómo se debe interpretar constitucionalmente ese artículo 86 para que se entienda que en qué casos está permitido. Y por eso hace el fallo FAL, para justamente aclarar, porque dice, hay tal confusión que nosotros vemos que se está recurriendo a la justicia cuando en realidad eso no corresponde, porque esto es una decisión médica, porque el juez no va a saber si este caso pone en riesgo la vida o la salud, Claro. lógico. Entonces, lo hacen por eso. Y fíjate que esto es que ahora nos quedó por fuera. Hay dos puntos que son por los cuales nosotros queremos la ley. Uno, por las malformaciones congénitas inviables. ¿Qué es una malformación congénita inviable? Es un feto que presenta una malformación congénita que cuando nazca no va a poder sobrevivir. Tiene alguna falla que no puede sobrevivir. Lo más habitual es la anencefalia, que ya la conocemos, que ha aumentado, aparentemente hay contaminantes en el ambiente que han hecho que aumenten los casos de encefalia. Bueno, en ese caso va a nacer, va a respirar, pero va a poder vivir minutos o una hora, a lo mejor como mucho, un poco más de una hora. ¿Por qué? Porque al no tener el cerebro y sobre todo la parte inferior, que es donde están los núcleos básicos, que llamamos, perdón que hable con estos términos, pero No, creo que se tiene que entender, es donde está el sistema autónomo que tenemos por el cual respiramos y el corazón se muere. claro. Entonces, no es No el está eso. raciocinio, no es el raciocinio, es lo automático que tenemos. Entonces, cuando nacemos empezamos a respirar y es porque tenemos esos núcleos. Ahí, cuando no tenemos cerebro, no tenemos tampoco esos núcleos, no podemos sobrevivir. Entonces, esa es una malformación que nosotros decimos inviable. ¿Por qué? Porque no va a sobrevivir. ¿Qué es la solución que tenemos ahora en la ciudad de Buenos Aires? Que se llegue hasta el comienzo del séptimo mes y ahí se hace un parto anticipado que casi seguro no va a tener, que bueno, no llegan al noveno mes, pero hay que hacerla llegar a la mujer hasta el séptimo mes o el comienzo del séptimo mes. Esto es tan grave porque cuando a veces uno lo dice, la gente no cree que es una cosa teórica, Sí. pero si tienen alguna amiga, alguna conocida que ha pasado por esto, es terrible, porque esa mamá, si hay chicos o hay sobrinos o hijos propios o sobrinos de esa mujer, entonces cuando andan caminando por la calle con un embarazo de 4 o 5 meses, dicen, se quieren parar en los negocios de ropa infantil para ver, ay, ¿qué le vamos a comprar? O qué puede ser para el fulanito o la fulanita que es, o la hermana o la prima que ellos esperan o el primo. Claro. Y la mujer tiene el sufrimiento de decirle, bueno, sí, pero ellos ven que no compran nada, que nadie en la familia le compra nada, porque los familiares adultos saben que no va a vivir ese bebé. Entonces es un sufrimiento que tiene que estar, porque es muy difícil decirle a un chico de 2, 3, 4 años, este hermanito que tengo aquí no va a vivir, no te hagas ilusión. Entonces esto es una cosa que la gente no entiende, lo terrible y los conflictos que se generan. No, y las y los secuelas también, sufrimientos, ¿no? ¿Cómo? Las secuelas también que deja ese tipo de ¿Qué te parece? cosas. Cuando esto se diagnostica a esa mujer, se lo han dicho, ya después del primer mes, cuando le hacen el primer ecocardiograma, por favor, el estudio ecológico del embarazo, no me sale la palabra, ya se lo dicen, entonces ya lo sabe.
Entonces por eso ella no compra y su familia lo sabe, sus amigos también, pero no se lo puede decir a los chicos. Eso es terrible, ¿se dan cuenta? Entonces, esta es una de las deudas. Y la otra es que hay muchos casos. Primero las violaciones, que eso, bueno, nadie le puede decir al violador, ay, no tomé los métodos anticonceptivos o no te pusiste el preservativo, no me violes. Y segundo, todas las situaciones psicosociales que puede haber, incluso en mujeres que no han sido violadas, pero que quedan embarazadas en un momento donde no pueden, porque no hay condiciones. Claro. Entonces, esos casos son los casos que con esta ley se cubrirían, con que hasta las 12 semanas podrían en esas situaciones decidir, digamos, y estaría permitido. Obviamente, quien no quiere abortar, no va a abortar, porque claro, nadie se embaraza para abortar. Claro. Pero ¿por qué a esas mujeres que se ven, y sobre todo estos últimos casos, como digo, cuando hay un problema así de salud grave o social en la familia muy grave y la mujer dice, yo no puedo seguir con esto, la estamos forzando, digamos, a algo Niñas. que... O niñas de 10 años que están ¿Qué te obligadas, las obligan a parir cuando su cuerpito realmente no puede resistir. Exactamente. Bueno, el relator de Naciones Unidas para la Tortura, esto lo ha llamado tortura. Y dice que es un mecanismo que debe ser revisado en nuestro país y en otros, porque son formas de tortura contra las mujeres y que deben de ser, de alguna manera, superadas. Entonces, esto es lo que estamos hablando con esa ley. No estamos hablando, por eso cuando dicen la defensa de las dos vidas, la defensa de las dos vidas es algo que primero es una trampa, porque la vida potencial, no la persona humana, la vida potencial de las células, es cierto hasta último momento, pero sabemos que en obstetricia el último mes y los últimos minutos del parto pueden ser del riesgo. Quiere decir que hasta último momento hay riesgos. Entonces, cuando nosotros obligamos a una mujer, pasa lo que pasó con esta chica María Acevedo en Santa Fe hace como 10 años ya. Esa chica estaba con un tumor que demoraron en diagnosticárselo, y entonces cuando se lo diagnostican, la mandan a su casa. Esto era en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, pero ella vivía en Reconquista, que queda más arriba. Entonces el diagnóstico se lo hicieron en Santa Fe. Llega la Navidad y la fiesta, le dice, bueno, anda a pasarlo a tu casa, después volvés y empezamos el tratamiento. No le dicen, no le ponen un DIU, no le dicen que tiene que tomar anticonceptivos o que tiene que usar preservativos. Lógicamente, volvió a la casa, se encontró con el compañero, ella ya tenía 3 hijos, volvió embarazada. Entonces después no le pudieron hacer el tratamiento para el cáncer y tampoco la dejaron abortar. Para poder... Bueno, finalmente se perdieron las 2 vidas con un sacrificio terrible, con una cosa. Entonces, cuidado cuando hablamos de algunas cosas livianamente y creyendo que esa es la solución, porque la verdad es que esto no es. Y la otra cosa, decir también, nuestro código y civil y comercial ahora, y que se reformó hace menos de 5 años, y que esto se discutió mucho, volvió a reiterar algo que es, según nuestra ley, se es persona, es decir, se tiene los derechos como persona si uno nace. Y para nacer hay que respirar, aunque después, al rato, dejes de respirar y te mueras. Y esto es lo que dice nuestro Código Civil. Se es persona desde el momento que se nace. Y esto es muy importante, por ejemplo, en los casos de herencia. Claro. Porque vos no podés, nadie puede pedir, representando a esa supuesta persona, si nació muerta o nunca nació, digamos. Entonces, este punto es interesante porque se vuelve a reiterar que nuestros juristas dicen, no se le puede dar derechos a alguien que no es persona todavía, porque no ha nacido.
Claro. Entonces una cosa es la vida y otra cosa es, las células tienen vida, pero las células solas no son una persona, Claro. ¿entendido? Entonces, esta es la diferencia. Y por eso también, incluso, las penas que pone el Código Penal por un aborto son mucho menores que las penas de un homicidio, porque no De es locos. una persona, ¿entiendes? Entonces, este tipo de cosas hay que explicarlos, porque si no la gente se cree que estamos persiguiendo fantasmas y queriendo matar gente. Y es exactamente al revés, es la lucha por la vida. Y Tal por la cual. vida sobre todo de los hijos que están vivos y que van a quedar, cualquier problema, van a quedar huérfanos de esa mamá y va a ser un drama, como vemos, qué pasa con esos chicos, ¿no? Tal cual. Yo creo igual, espero no equivocarme, que es inminente, que ya lo reclama, ya la sociedad creo que ya lo está reclamando, que urge, que es una cuestión de salud pública y que va a salir. Espero que coronemos este 2020 con la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que el aborto como última instancia también, eso también hay que Sí, explicarlo, claro. porque la consigna sigue siendo anticonceptivos, Educación educación para sexual, decidir. Claro, educación sexual para decidir, anticonceptivo conceptivo para no para abortar tratar, y aborto seguro para no morir. ahí está. Esa la tengo Está, muy en mi corazón porque la luché, porque cuando la establecimos había dudas cómo se hacía y yo fui una de las del grupo que insistíamos, hay que poner eso. Y por eso nosotros luchamos también por la educación sexual, que es muy importante, la educación sexual sí, integral, la y es. también por el acceso a los métodos anticonceptivos, que como te decía antes, mi profesor, asesor del Papa, el doctor Roberto Nicholson, nos enseñó muy bien que esos no eran métodos abortivos, que esos eran métodos que la ciencia había encontrado para permitir que se pudiera de alguna manera planificar la familia, porque si no, era imposible y eran unas familias tan grandes que ni la situación social, económica y personal lo iban a permitir. Y que Entonces, también se empareje un poco por el tema de los anticonceptivos, la responsabilidad siempre recae sobre las mujeres, también empezar un poco a informar sobre los métodos anticonceptivos que pueden tener los hombres también, ¿no? Que si no quieren ser padres, o también para que ellos puedan planificar, ¿no? Que no todo caiga sobre nosotras, porque ya encima con todo lo que tenemos, también es bueno, esa es una deuda que los investigadores de la reproducción humana tienen un poco con las mujeres, porque sí, estudian muy poco los métodos que son de claro, aplicación en el hombre y estudian mucho más los que son de aplicación en la mujer. tal cual. Entonces, eso también. Hay Pero que decirlo, hay que decirlo, hay que acordémonos que la vasectomía, que es la incisión para esterilizar a los hombres, digamos, es mucho más simple que la de las mujeres, porque simplemente sin entrar en la cavidad abdominal, con un tajito por afuera, se hace y no van a cambiarles la voz, no se no, van a volver, no van a poder tener senos o sí, tetas, no divino, se no más el asusten, acné. y van a seguir teniendo potencia sexual, porque la potencia sexual y todos esos caracteres están vinculados a algo que no tiene nada que ver con el Claro. deferente, que es lo que les van a cortar y nada más. Así que, Y aparte es pero reversible. además, si está bien hecho, sí. Si está bien hecho, sí. Qué bárbaro. Bueno, Mabel, bueno, obviamente ha sido merecidamente reconocida y es importante para nosotros tenerte acá, tener tu voz. Queremos muchas Mabeles y sabemos de toda tu lucha, pero quiero saber si, o sea, qué proyectos tenés, porque ya, o sea, todo lo que hiciste hasta acá es impresionante, pero ¿qué sentís que te queda alguna otra lucha más? Decir, bueno, a ver, de acá en más, ¿qué puedo seguir haciendo? Bueno, primero decir que siempre quedan las luchas, porque no se acaban. Una de las cosas que está más que demostrado es este tema del aborto. Yo empecé luchando por el aborto hace muchos años y bueno, lo único que yo siempre digo ahora, no quiero que me pase lo de Florentina Gómez Miranda, que se murió sin verlo.
Entonces, yo voy a quedarme para darles Quiero ver mucho esto. trabajo y mucha pelea y Y para aparte, verlo. si se llegó hasta acá, fue gracias a mujeres como vos, que estuvo ahí peleando, porque si no, solo no se llegaba. Bueno, la otra cosa que digo es que esta no es la única lucha, nos queda mucho por la igualdad, y ahí sí quiero decir que, por ejemplo, ahora toda la lucha que tenemos para lograr sistemas de cuidados no remunerados que permitan formas en las cuales ayuden no solo a las mujeres, sino a las parejas y a las familias. ¿Para qué? Para que cada uno se pueda desarrollar mejor. Los cuidados no remunerados, y me refiero al cuidado de los hijos, al de los enfermos, al de los discapacitados, al de los viejos, y las tareas domésticas. Ojo, no las compras, muchachos, las tareas domésticas, el planchado, tampoco el lavado, porque con un lavarropas ahora se arregla, pero el planchado todavía, esto que hay no vale, no va. Ahora también están los robots para limpiar los pisos y eso, pero Sigue bueno, faltando. los baños no, para los baños todavía no. Entonces, esas cosas caen tradicionalmente sobre las mujeres. Cualquiera sea el rol de la mujer en la familia, las hijas, las nietas, la madre, la abuela, la tía, lo que fuere. Bueno, esto es algo que hay que hacerlo más compartido entre hombres y mujeres, pero además el Estado y el sector privado tienen que ayudar. Cuando decimos esto, decimos, por ejemplo, que el Estado tiene que recuperar algo que se perdió en la década de los 90 con las políticas de ajuste estructural, que era, por ejemplo, las guarderías a nivel de los municipios que estaban cerca de los domicilios de las mujeres, sobre todo las mujeres de sectores más pobres, que significaba un pago muy mínimo o nada, y que daban una contención a los chicos muy importante que se perdió. Pero también estaban los hogares de día para ancianos, entonces no había por qué internarlos en un geriátrico, sino, bueno, iban como al colegio, a la mañana iban al hogar de día, ahí almorzaban, estaban, hacían las actividades, y a la tarde volvían o los iban a buscar y volvían a su casa. Entonces, eso también estaba para enfermos mentales, es decir, hemos perdido algo que habíamos empezado a tener, lo tenemos que recuperar y ampliar, porque ahora, por ejemplo, el cuidado para los niños, lo que hay es pago, y pago está ubicado en los lugares cerca de donde hay gente que puede pagar, y claro, para la gente que no puede pagar, no está. Y como vimos con el COVID, muchas familias ahora ya también no pueden pagar, aunque antes podían pagar, porque se les achicaron los ingresos, claro, a la mujer y al hombre, entonces ahora no pueden pagarlo. Entonces hay que tener un Estado presente para ese tipo de cuestiones. Claro, y tiene que ser algo que se tiene que articular, el Estado tiene que dar, los privados tienen que dar, y no es necesario que pongan guarderías. Ellos lo que pueden hacer es dar el subsidio, dar un subsidio para que la mujer lo pueda, o el hombre, porque también tiene derecho al hombre, ¿por qué no?, en dejar al hijo en un lugar seguro y después ir a buscarlo. Pero así como hay eso, está algo mucho más simple, que es tener lactarios en los lugares de trabajo, para que las mujeres, cuando están lactando y empiezan a trabajar, puedan tener un lugar higiénico y bien donde sacarse la leche, no el baño como lo hacen ahora, que no es el lugar menos higiénico, claro, pero además de que tengan una heladera donde guardar la leche, y cuando se van de ahí, bueno, lo llevan a su casa, y eso es lo que queda para que cuando ellas están o trabajando o estudiando, se alimente al hijo en ese interín, y ellas pueden seguir amamantando y no hay problema. Ese tipo de cosas, que son las cosas que tenemos que poner en práctica, es lo que tenemos que recuperar. Esa es una de mis luchas ahora más importantes, y después conseguir el tema de la violencia. Yo creo que el tema de la violencia hay todavía mucho por hacer, y no se arregla solo con plata.
mejoramos el presupuesto, mejoramos las cosas, pero todavía no conseguimos algo que es muy importante, no le damos adecuado seguimiento. Las mujeres las matan y han tenido varias denuncias y varias cosas. Entonces, esto ¿Qué crees que es lo que realmente... está fallando ahí, Mabel? Ahí hay algo que no está funcionando claramente. ¿Dónde crees que hay que hacer hincapié para que las cosas empiecen a funcionar de otra manera? Bueno, primero hay que aplicar la ley Micaela para que todos sepan esta perspectiva de género, porque la justicia es terrible, pero bueno. Segundo, hay que entender que cada uno hace lo que le corresponde, pero no se articulan. Entonces, de esa forma, uno cumple. ¿Qué hace la justicia? Bueno, le prohíbe el acercamiento. Muy bien, restricción. Pero es al domicilio. A esta muchacha de la docente que mataron en Tucumán los otros días, tenía restricción, pero para la casa, pero no para el lugar donde ella trabajaba y seguía yendo al colegio y la mató claro, a la salida del colegio. Entonces, ese es peor todavía porque las denuncias nunca las hicieron y la restricción venía arrastrándose de una cosa hace años, en lo cual al final a él lo dejaron suelto, pero bueno, y no lo siguieron más. Entonces, esa articulación que hay que tener, porque si no, la mujer un día va al hospital, otro día va a la justicia, otro día va a la policía, otro día va al municipio. Si no se articulan, la mujer al final termina ella sola y uno no puede vivir con un policía al lado todo el tiempo, moviéndose, claro. Y menos que menos. Y no alcanzan tampoco, cada una tendría que tener un policía al lado. ¿Te imaginas? Pero además las restricciones son para el domicilio. E insisto, las mujeres trabajan afuera, llevan los hijos a la escuela, además. Entonces la justicia no se puede quedar tranquila. Bueno, hice la restricción, ya estoy, basta. No. El de salud, bueno, ya le hicimos el tratamiento y la mandamos al área de salud mental para que le sigan el problema de violencia. Pero lo siguen en el hospital, no le dicen nada a la justicia, eso, ¿entiendes? Hay que hacer sistemas integrados, coordinados, articulados, y coordinar es muy difícil de articular, porque aquí hay municipios, provincia y nación que están actuando, hay muchas manos en el mismo plato. Entonces se gasta mucho y no se es efectivo, y eso es lo que nos preocupa. Y vemos que aumentando el presupuesto, si no se cambia esa modalidad, tampoco se va a hacer efectivo. Qué placer escucharte, Mabel. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Es muy importante tu voz. Nos encantó tenerte y obviamente cuando quieras, te vamos a estar acompañando en todas tus luchas, que sabemos que falta un montón. Así que gracias, un placer haberte tenido acá en este festival juntas. Bueno, para mí también. Y hay que conseguir que muchas más jóvenes, chicas, adolescentes sigan levantando la bandera. Ellas son las que van a conseguir esto. Muchas gracias. Escuchándote a vos nos dan más ganas, así que gracias, Mabel. Bueno. Con muchas más Mabeles. Gracias, chao. Chao. El Mabelizate. Mabelizate. Chao. Chao, hermosa.